Las aplicaciones Android profesionales se diseñan cada vez más con los sistemas de escritorio, con base de datos para gestionar almacenamiento y recuperación de información que ayudan a mejorar sus capacidades y presentaciones. Google nos sigue proporcionando componentes para simplificar el desarrollo y no tengamos que acudir a librerías de terceros. En este caso, hablaremos de Room. ¿Qué es Room? Room es una librería de Android Studio que provee una capa de abstracción sobre SQLite para el acceso de base de datos. Esta simplifica todas las creaciones del esquema de una base de datos, las relaciones entre ellas y las operaciones SQL. Como SQLite es una base de datos relacional, puede especificar sobre relaciones entre entidades, aunque la mayoría de las bibliotecas de asignación relacional de objetos prohíben que los objetos de entidad se hagan referente entre sí. Room lo prohíbe explícitamente. Es por ello que Room proporciona funciones para realizar conversiones de tipo primitivos y encuadrados, pero no permite referencias entre objetos entre entidades. ¿Cómo funciona? La librería Room actúa de intermediaria con la app. Lo que hace es pedirle al Data Access Objects o DAO que queremos usar y esa misma nos devuelve una serie de entries o entradas para que podamos modificar para actualizar la base de datos. ¿Cómo se relaciona Room con SQLite? Con Room tenemos una verificación de código SQL durante la compilación. Esto no está disponible con SQLite. Además, si modifica el esquema de la base de datos, todas las consultas SQL afectadas también deben modificarse y ajustarse manualmente. Room es una librería de mapeo relacional de objetos que conecta objetos Java con objetos de la base de datos, haciendo el acceso mucho más rápido y fácil. También está diseñado para funcionar con Live Data, XR Java para la observación de datos, mientras que SQLite no. La biblioteca de persistencia Room brinda una capa de abstracción para SQLite que permite acceder a la base de datos sin problemas y al mismo tiempo aprovechar toda la potencia de SQLite. La biblioteca te ayuda a crear una caché de datos de tu app en un dispositivo en la que lo ejecute. Esta caché, como funciona, es la única fuente de confianza de tu app. Permite que los usuarios vean una copia coherente de información clave en la app, independientemente si de una cuenta tiene internet. Arquitectura de Room. Como primer punto tenemos a Room Database. Es el punto de entrada principal para comunicar el resto de nuestra app con el esquema relacional de datos. Esta clase nos oculta la implementación de SQLite Open Helper para facilitarnos el acceso a la base de datos. El segundo punto es Data Access Objects, DAO. El DAO representa el mapeo de operaciones SQL a métodos, lo que quiere decir que crearemos, leeremos y actualizaremos y eliminaremos registros desde ellos. El último es Entities o entradas, la clase anotada que describe una tabla de la base de datos en Room, es decir, mapeo del comando create en una tabla SQLite. Si declaramos un abstract class seguido de Room Database, generamos la creación de la base de datos. A comparación de SQLite, esto es considerado como SQLite Open Helper. Las operaciones se verán así normalmente, ya creadas con el DAO. Podemos consultar como en SQLite, en este caso seleccionamos select asterisco from y la tabla que deseamos consultar. Por último, en las entradas podemos colocar todos los datos necesarios que se necesitan en nuestra tabla, como por ejemplo nuestra primary key, nuestro ID, nombre y precios, por mencionar este ejemplo. En resumen, Room se trata de una librería de fácil configuración y curva de aprendizaje muy liviana. Es por ello que se convierte en una nueva posibilidad para simplificar el uso de las bases de datos en Android Studio. Es importante destacar que tiene la misma potencia que SQLite, por lo que no tendremos problemas de rendimiento si nuestra base de datos está bien diseñada. Se considera que la librería Room que utiliza Android como capa de abstracción SQLite lleva a que genere un código más legible que utilizando SQLite sin Room. El modelo de datos del programa Resolver es determinante para elegir el sistema manejador de bases de datos más adecuado.